Buenos días, hermanos. En este domingo especial estamos todos agradecidos con nuestro Dios. Hemos pasado una semana más y tenemos agradecimiento con Él. Es el segundo domingo de Adviento y vamos a imaginarnos que estamos en el templo con los adornos de Navidad y todos juntos ahí celebrando ya próximamente el nacimiento de nuestro Salvador. Voy a leer una parte del Salmo 103. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Vamos a orar para empezar nuestro culto. Bendito Señor nuestro, eres poderoso y eres bueno y fiel para con nosotros, tu iglesia, el Calvario. Gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos y en este tiempo, Señor, bendícenos, cuídanos de toda enfermedad. Bendice a nuestros hermanos que están enfermos y bendice este culto que lo hacemos para agradarte a ti solamente. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Comencemos. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En los campos se ha escuchado la canción
¿A qué viene tal canción? ¡Qué victoria, qué guerrero causa tanta conmoción! Gloria al Dios excelso. Gloria al Dios excelso. Es que anuncian con gran gozo que ha nacido el Salvador, y se extiende el alborozo por el mundo al derredor. Gloria al Dios excelso. Gloria al Dios excelso. Allá en el pesebre donde nace Jesús, la cuna de paganos verterán luz, estrellas lejanas del cielo al mirar, se inclinan gozosas su lumbre a prestar. Pastores del campo teniendo temor,
Buenas noches, hermanos. Nosotros somos la familia Hernández. Yo soy David, ella es mi hermana Ana y mi mamá Lidia Hernández. Y somos miembros de la Iglesia Bautista del Calvario desde el año 2013. Bueno, queremos platicarles un poquito lo que somos como familia. Como dijo David, yo soy maestra y mi hijo David y Ana Esther están estudiando. Desde hace mucho que somos una familia nada más de 3 miembros y somos testigos de que Dios siempre nos ha sustentado. En estos últimos meses que hemos estado aquí en casa, hemos reconfirmado que nuestro único sostén, el que nos llena de alegría, el que adiestra nuestras manos para poder estar preparados para lo que pide esta vida, es Dios nada más. Entonces les invitamos a que sigan ustedes reflexionando sobre cómo Dios nos bendice. Y sé que a veces las situaciones no son muy fáciles, pero pues Dios es nuestro sustento. Les dejo un versículo para reflexionar. Es el Salmo 3:2, que dice: me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Entonces los aprecio mucho a todos ustedes, los de la Iglesia Bautista del Calvario, y pues les mando un abrazo. Les mandamos un abrazo, un beso y oramos todos los días por ustedes. Extrañamos bastante ir los domingos en la mañana a la iglesia y los eventos que teníamos en el año y también el grupo de jóvenes, pero estoy segura de que pronto nos volveremos a encontrar. Que Dios les bendiga. Vamos a disponernos a meditar en la palabra. Antes solamente les quiero decir que hay algunos recursos que a partir de esta semana van a estar a disposición de todos ustedes para que lo compartan con sus amistades. Recursos que tienen que ver con compartir el verdadero sentido y mensaje de la Navidad. Estén pendientes a través de las redes y búsquenos para saber si es que no lo tienen, cómo hacérselos llegar. Y recuerden también el esfuerzo que estamos haciendo todos para poder bendecir la vida de los niños y de las niñas a través de un regalito navideño, una bolsita navideña. Búsquenos para darle más información. Hay muchas historias que a lo largo de estos años en mi vida pastoral, Dios me ha permitido conocer, disfrutarlas, en otras dolerme y en muchas otras también ver cómo la manera en la que Dios actúa a través de la iglesia es la forma en la que Dios alcanza a través de la iglesia, de lo que Él pone en amor, en misericordia. Es la forma en la que Dios usa para alcanzar a otros y para mostrar su amor. Hace muchos años atrás hubo una historia que nos tocó ahí conocer. Un par de hermanitos muy pequeñitos, siempre maltratados por sus padres. Estos 2 pequeños en un abandono, ¿no? En todos los sentidos, un padre metido en el alcohol y en las drogas, y una mamá también en un propio autoabandono, siempre en crisis, no pudiendo entender lo que pasaba. Sin embargo, a estos hermanitos les convenía a los papás deshacerse de ellos a ratos y siempre los mandaban al templo, ¿no? Así estaban los niños y aquellos niños siempre lastimados emocionalmente, físicamente, estaban muy necesitados de un abrazo, de un cuidado, de una atención que la iglesia les dio en su momento. Que había hermanos que se compadecían, habían hermanos que les provocaba mucha ternura y amor, había otros que se llenaban de rabia y querían denunciarlos.
Sin embargo, no se podía hacer más. Un día desaparecieron estos niños, así que fuimos a buscarlos a su casa y la madre se ponía nerviosa. Estuvimos muy preocupados porque estos pequeños no supimos de ellos por un buen rato. Supimos luego que alguien puso una denuncia contra los padres para buscar. Ellos nunca dijeron dónde estaban estos niños. Saben que con los años después nos enteramos que en una manera en la que las circunstancias fueron tan adversas, tan opresivas, unos vecinos tomaron a los niños y se los llevaron. Se los llevaron a un rancho. Años después pudimos volver a ver a estos pequeños, un poquito ya más grandes, pero unos pequeños que sabíamos que la vida les había cambiado, porque una acción que parece una acción muy arbitraria, una decisión de estos vecinos que parece que no era lo más justo o lo más correcto, pero en aquel entorno familiar donde los niños fueron a parar, se les alimentó, se les cuidó, se les proveyó de estudios, de cuidados médicos. Finalmente estos niños, cuando los volvimos a ver, eran otros pequeños, sonreían, estaban muy saludables, nos abrazamos y nos contaron que unos tíos ya los tenían con ellos y que estaban muy felices. Esto nos llenó de mucha alegría. Hubo muchas preguntas alrededor, pero esto nos causó mucha gratitud a Dios por lo que estaba sucediendo. La Biblia dice, miren cuán grande es el amor del Padre para que hoy seamos llamados hijos de Dios. La versión que leemos dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, dice. Por esto el mundo no lo conoce, no nos conoce, porque no le conoció a Él. La Nueva Traducción Viviente dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Saboree esto. Piensa en esto de una manera más profunda y más personal. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Estamos en primera de Juan 3, verso 1. Acompáñenme a orar un momento. Señor, vamos a abrir nuestro corazón, vamos a disponer nuestra conciencia y te pedimos que nos ayudes a estar atentos, pero desde acá adentro, Dios, con nuestra voluntad rendida a la tuya y escuchar este mensaje, Padre. Que tu Santo Espíritu nos haga meditarlo con estos sentidos espirituales, porque tú nos has dado la grandeza de tu amor a nosotros pecadores, a nosotros tan pequeñísimos. Ahí, Señor, tú nos distinguiste, amándonos y haciéndonos tus hijos. Y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Este es un escenario bien precioso que Juan nos está presentando. Un escenario donde dice, es imposible que nos estemos ganando el respeto de la gente. Es imposible que nosotros estemos siempre en el agrado de los demás, porque dice, no conocen a Dios. No tampoco van a aceptar cómo es nuestro mundo, cómo es ahora el reino que representamos. Nuestros valores han cambiado. Nuestra manera de vivir y de ver la vida ha sido transformada. En otra porción de este mismo capítulo 3, el apóstol Juan ha dicho, escribiendo a la iglesia, ha dicho, el mundo, no se maravillen, no se sorprendan que el mundo los odie, ¿no? Y luego dice Juan, el que ama a su hermano, este es
el que ha nacido de nuevo. Hay algo muy grande en esta manera en la que Juan está hablando acerca del amor de Dios. Juan dice, el amor de Dios va más allá de nuestra salvación. El amor de Dios no se limita a nuestra salvación. Esa es la manera en la que, como creo que está rondando en la cabeza de Juan al hablar del amor de Dios, llegando a adoptarnos como hijos, llegando a llamarnos sus hijos, su familia, ¿no? Es decir, no solo le costó al amor de Dios entregar a su Hijo Jesús en la cruz para morir por nosotros, y nos salvó de nosotros mismos, porque nosotros mismos estábamos convencidos que sin Dios estábamos bien. No solamente nos salvó de la muerte eterna, porque nosotros nos habían vendido y creíamos esa idea de que al morir físicamente aquí, de todas maneras Dios tendría compasión de nosotros y vamos a ir a vivir al Edén espiritual. Y no solamente nos salvó Jesús ahí en la cruz del infierno, porque aunque no nos guste esta verdad, la Biblia lo dice, la muerte eterna, un lugar que dice la Biblia que es el crujir de dientes, el lloro permanente. Nos salvó Jesús y nuestro Padre, viéndonos como enemigos, nos hizo ahora sus amigos. No solamente piense usted en que ahí en la cruz del Calvario el Padre derramó su ira ahí en su Hijo. La ira por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, fue puesta en las espaldas de Jesús mientras estaba en la cruz. Y mucho más allá de todo lo que significo yo pecador, viendo ahora desde la cruz lo que el Padre ha hecho al perdonarme, al justificarme en su Hijo, al redimirme de la muerte eterna, ahora dice la palabra que el Padre llegó más allá. No solo nos salvó, nos adoptó como hijos, como luego también Pablo lo dice. Su primer pensamiento. Nos adoptó y nos hizo sus hijos. Hay un diseño mayor o hay un diseño completo que implica la muerte de Jesús. Es decir, el Señor nos podría haber perdonado en la cruz, nos podría haber abrazado porque su Hijo con la sangre derramada nos limpió de pecado. Y luego nos pudo haber mandado a vivir felices el resto de nuestras vidas. O tal vez el Señor pudo haber hecho posible que una vez que nos da su perdón, nos regala su paz, nos da la Biblia y caminamos siendo creyentes en Cristo. Pero no, la Biblia dice, nos ha hecho sus hijos. ¿No? Esa es la idea de que no solamente nos ha salvado de una manera absoluta, éramos antes sus enemigos y ahora nos sentamos a la mesa, dice Jesús, con Él para celebrar unas bodas y para tener un gran banquete de fiesta y de alegría, porque habrá una unidad completa entre el Señor y nosotros, su iglesia. No se trata de que ahora al salvarnos y perdonarnos nos ha hecho como ángeles preciosos en esa libertad para servirle. No, Señor. Esto es la forma en la que Dios ha querido hacer algo todavía más profundo que nuestra salvación. Y esto implica un amor que no se conforma con salvarnos. Es un amor que mira la transformación, que mira la redención completa. Y a eso se le llama nuevo nacimiento. ¿Por qué digo esto? Bueno, mire, piensen en esta parte. El apóstol Juan ha estado ahí explicando acerca de que el amor es un sello, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es decir, es una entrada
Y es el sello que nos ponen ahora y que nos va a identificar que estamos en el reino de Cristo, ¿no? En una de estas mañanas de esta semana habíamos estado hablando, como dice Juan, que en esto se comprueba que nosotros hemos recibido el amor de Dios. Hemos pasado de muerte a vida. Eran dos territorios distintos, la muerte y la vida, las tinieblas y la luz. Y en esos dos territorios siempre apartados, siempre opuestos, yo vivía en uno de ellos, que era el reino de la muerte y de las tinieblas. Y dice la palabra que ahora Él es la luz, Él es la vida, que nos ha regalado el pasar ahora al otro territorio, al de su reino, en donde la luz de Cristo, los valores de Cristo ahora imperan, reinan en este territorio, en esta nación espiritual a donde pertenecemos usted y yo. Es decir, Juan está pensando en que cómo le hizo al Señor para no solamente perdonarnos y salvarnos en Cristo, sino que ahora dice, ha hecho posible que ahora seamos pasados o puestos en un territorio del reino, el reino de la vida, el reino de la luz. Bueno, lo ha hecho a través del nuevo nacimiento. Es la forma en la que nos ha llamado sus hijos el Señor. No es un papeleo para adoptarnos. Cuesta, hay que pasar muchos obstáculos, pero finalmente aquellos padres, cuando tienen a este niño, su hijo ahora adoptivo, firmaron, se comprometieron y legalmente ese niño les pertenece. Esto es algo bueno. Pero Juan está llegando más allá al pensar que tal vez lo que Dios ha hecho con nosotros es más que un buen acto, un acto amoroso de adoptarnos, pese a nuestro pecado y a nuestro historial delictivo, negando y rebelándonos contra Dios. Dice Juan, se trata de un nuevo nacimiento. Nos ha adoptado porque nos dio su espíritu. Primera de Juan 3:9 dice, nadie que es nacido de Dios practica el pecado, porque su simiente, la semilla, dice, porque su simiente permanece en él y no puede seguir practicando el pecado. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios y por esto conocemos a los hijos de Dios. Primera de Juan 3:9 dice que entonces que ya no podemos vivir en el estilo de vida anterior, ni nos nace los pecados anteriores, el pecar con tanta libertad y conciencia, porque dice que ahora ha sido sembrado en nosotros la simiente divina. Ha sido en nosotros puesto su espíritu en nosotros. El Antiguo Testamento dice un corazón de carne, un corazón que siente y que vive, ha sido puesto ahora en el lugar de nuestro corazón de pecado, corazón de piedra. Jesús decía, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso es más que un papeleo para que Dios nos llame ahora sus hijos e hijos adoptivos. Ahora dice la Escritura que lo que el Padre ha hecho es sembrar en nosotros su identidad, su simiente, la simiente de Cristo, que dice que nos identifica así para que ya no vivamos, podemos vivir como antes. Porque dice, ya no practicamos el pecado, dice, porque hemos nacido de Dios. Por eso conocemos a los hijos de Dios. Es decir, ha habido un nuevo nacimiento. Dios puso en nosotros los genes divinos que generaron en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, el nacimiento de una nueva naturaleza, de una nueva persona. Por eso me va a perdonar, pero qué religión tan barata. Es la religión de muchos, y a veces de muchos que conocemos en la iglesia, cuando creen que ir al templo a adorar a Dios es como una persinada que es necesaria para que Dios nos cubra.
para que Dios nos proteja. Qué triste es la manera de creer en Dios, en que el poder, el amor, la gracia, el sacrificio de Jesús solamente alcanza para tener buena suerte en el día. Que Dios nos proteja y que todo nos salga bien. No, esto es falso, eso es diabólico, perdón que lo diga así, porque la Escritura dice que lo que ha sucedido con nosotros es un nuevo nacimiento. Así lo decía Juan a Nicodemo, es necesario que vuelvas a nacer. Y Juan lo recrea diciendo, esto no sucedió. Él puso en nosotros una simiente, puso en nosotros ese gen, esa semilla que ahora nos ha dado la libertad y nos ha dado la posibilidad verdadera de volver a nacer, ¿no? También dice 1 de Juan 5:1, cualquiera que crea que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama a su Hijo nacido. Esto es lo que produce el creer en Cristo. Ha nacido de Dios, un nuevo nacimiento. El amor de Dios por nosotros va más allá de lo que significa la historia que les conté ahorita, de estos vecinos que rescatan a los niños y se los llevan a un lugar lejos de esos padres que los maltrataban, los utilizaban en las calles para pedir dinero, y les ofrece una nueva vida y les ofrece un entorno distinto donde fueran felices. Esto es muy precioso, pero lo que Jesús hizo por nosotros es algo más allá, porque ahora lo que Jesús hizo en la cruz es, el Padre usó el sacrificio de Jesús, fue el medio que Dios tenía diseñado para que nosotros pudiera producirse una nueva naturaleza, una nueva identidad. Somos hijos de Dios. No es el entorno, no son tus capacidades, no son las buenas obras, no es todo lo que hayas hecho para Dios, es el nuevo nacimiento que ahora Dios nos ha permitido tener. Romanos 8:29 dice, a quien antes conoció, está hablando de Dios, a los que antes Dios conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, siendo congruentes con lo que hablábamos ahorita, la Escritura nos dice que este nuevo nacimiento se refiere a que ahora dice para que fuésemos hechos a la imagen de Jesús. Ese es el nuevo nacimiento. Dios pone su Espíritu, perdona nuestros pecados, envía su Espíritu y entonces nos adopta como hijos, pero esta adopción tiene un objetivo. Bueno, esta adopción inicia, y el proyecto de Dios es que nos hace sus hijos para que nosotros seamos hechos a la imagen de Cristo. No es el amor por el amor, que ya es grandioso lo que Dios nos ama. No es el amor compasivo, porque nosotros estábamos directo a morir eternamente. Es el amor con proyecto, es el amor con esperanza, es el amor con futuro, ¿no? Es que Dios quería, Dios nos hace su familia, Dios nos hace sus hijos, pero porque tiene el objetivo de que tú y yo disfrutemos de ser sus hijos, de tener al Padre, pero también seamos dóciles y caminemos en esa proyección, ser hechos a la imagen de Cristo. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea, dice, el primero entre muchos hermanos. Ese es el proyecto de Dios, su familia. Nos hace sus hijos, tenemos un hermano mayor que es Cristo, y que todos los demás, hombres y mujeres, que llegamos antes y otros después, pero llegamos
por la gracia a ser perdonados y a ser adoptados por el Señor, nos hace sus hijos, deposita en nosotros una nueva simiente, nuevos valores, unas nuevas intenciones que no son nuestras, sino son resultado de la gracia y de la presencia del Señor, para que todo se conjunte en un propósito: ser semejantes a Jesús. Ser semejantes a Jesús. Esta última parte también es bien preciosa, porque el texto nos está diciendo que entonces nosotros somos llamados hijos de Dios por el amor del Padre, y que chocamos con este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo no acepta la dimensión real de lo que es Dios y de lo que Dios ha hecho por este mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Rápidamente les digo 3 cosas. La primera, Romanos 8:14 nos dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Una implicación es que al haber sido nosotros hechos sus hijos, ahora entonces hay un recurso, hay en nosotros un dominio, hay en nosotros una dirección. Y dice la palabra, es el Espíritu de Dios. Nos fue dado como las arras de ese regalo de Dios, de esa salvación nuestra, el Espíritu de Dios. Nos identifica como sus hijos, Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, estamos unidos a Dios de tal manera que su Espíritu nos está guiando. Su Espíritu nos estorba o nos abre puertas. Nos hace recordar continuamente la palabra de Dios para estar nosotros valorando el reino, valorando la presencia de Dios, de tal manera que obedecemos. 2, también dice la palabra que ahora este Espíritu, porque somos sus hijos, nos usa para alcanzar a otros con los valores del reino, con el Evangelio de Cristo. Filipenses 2:15 nos dice que hemos sido puestos en medio de una generación adúltera, una generación torcida y perversa, entre los cuales ustedes son lumbreras en este mundo. Pablo está diciendo a los filipenses que esto es lo brillante de la obra de Cristo, que ahora nosotros, siendo sus hijos, el Señor nos mira como a su Hijo para enviarnos. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús, y ustedes son la luz del mundo. Por eso, como hijas y como hijos de Dios, este tiempo en que hemos salido de los templos, del activismo dentro del templo y de las actividades de nosotros como iglesia, esto nos ha alejado de la comodidad de la iglesia y nos ha expuesto al mundo más abiertamente. Por eso hemos estado insistiendo, usa las redes si no sales de casa, pero expón tu fe, exponte a que los demás conozcan, sepan que eres un hijo de Dios, porque la Biblia dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que se exponga, que ilumine a otros. Eres un hijo de Dios que ha nacido de nuevo y Dios te ha puesto su Espíritu para que todo lo que ahora opera en ti, en ese cambio, en ese nuevo nacimiento, venga a iluminar y ser ejemplo para otros. Y termino diciendo que entonces también Dios nos ha regalado, nos ha heredado un sinfín de cosas. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿no? Sí, hemos sido, dice Hebreos 1:2, dice: en estos últimos días nos ha hablado en su Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y por quien también hizo el mundo. Es decir, ahora, como el proyecto de Dios es que nosotros seamos hechos a la imagen de Cristo, su carácter más en nosotros, sus principios sean nuestros principios, el interés del amor de nuestro Señor por los demás sea también el nuestro. Entonces dice la palabra, pues nos ha regalado su herencia. Su herencia. Es decir, todo lo que significa
el poderío de Cristo lo ha compartido con nosotros. La gloria de Cristo lo ha compartido con nosotros. La mente sabia de Cristo lo ha compartido con nosotros. Sí, nosotros podríamos aspirar a pedirle a Dios, Señor, danos una casa. Señor, permítenos tener un auto. Señor, permítenos pagar nuestras cuentas y nuestras deudas. Pero sin embargo, hay una revelación más grande. La revelación es que nuestra herencia como hijos de Dios es Cristo Jesús. Es su gran herencia. Dios nos ha regalado a su Hijo. ¿Para atesorarlo? Sí. ¿Para vivir por Él? Sí. ¿Para querer parecernos a Él? Sí. Es lo que dice la Escritura. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque a través de la muerte de su Hijo comenzó e inició la historia de nuestro nuevo nacimiento. La simiente divina que Él puso en nosotros y que ahora nos ha renovado, nos ha transformado. El nuevo nacimiento de lo que habla la palabra. Y yo le invito a considerar que es la forma en la que entonces a Dios lo podemos llamar bien generoso. Yo creo en un Dios que es bien generoso. No me salvó solamente, me hizo su hijo, me hizo su hija. Y lo hizo con la finalidad de que no solamente fuera salvo, perdonado, sino que ahora tuviera un futuro y un proyecto también mío de querer parecerme a su Hijo, de querer ser como su Hijo. Descansemos en esto y disfrutemos ser hijos de Dios, pero unámonos al proyecto de Dios. Para esto apareció Jesús en este mundo. Para eso celebramos Navidad, para que fueran deshechas las obras del enemigo. Y ahora nosotros como sus hijas y sus hijos podamos decir, sí, Señor. Todos los días, sí, Señor. Quiero estar en tu voluntad, en tu proyecto. Ser hechos a la imagen de Cristo. Diariamente. Morir a mí, a mis intereses, a mis proyectos. Y cederlo todo a Cristo. Atravesar tu futuro y mi futuro y nuestros proyectos de vida. Aunque esté la pandemia, todas nuestras aspiraciones. Pero atravesarlas en este filtro de decir, a través de Cristo y de su reino y de su gobierno, entrego mi vida para poder realizar todo aquello, es la mejor manera también en la que yo pueda decir, porque soy su hijo, porque soy su hija y quiero hacer su voluntad, Él me va a hacer posible mirar y descubrir cosas más grandes que mis propios proyectos. Así que hermanos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho posible ser sus hijos. Dice, aunque el mundo no nos conozca porque no le conoció a Él, somos sus hijos. Y si hijos e hijas, herederos también de todas las cosas, para poder compartir el amor de Cristo con los demás y para que poco a poco, pero cada vez más cierta, seamos hechos a esa imagen de Cristo, en su carácter, en sus principios y en los propósitos de Cristo para nosotros y para este mundo. Si hay alguien aquí como esos dos pequeños que yo conté hace rato, diga amén. En realidad todos somos esos pequeños a los cuales Dios nos arrancó de esa vida miserable y nos dio un nuevo nacimiento para adoptarnos como sus hijas y sus hijos. Por eso hay una Navidad feliz. Por eso hay una Navidad preciosa. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque a tu iglesia nos das instrucción con tu palabra. Porque a tu iglesia nos das una bebida refrescante con tu palabra. En medio de todas las noticias en este mundo, en medio de todo lo que nos desorienta, entristece, nos preocupa, las noticias en este mundo ahora, en esta pandemia, nosotros te decimos gracias. Gracias, Padre, porque no solamente nos has salvado y perdonado, sino que nos has dado tu Espíritu, la simiente
nueva, transformadora, para que ahora nosotros seamos llamados tus hijos. Gracias porque no nos dejaste solos, salvos pero solos. Nos has llamado y nos has adoptado, nos has acercado como tu familia. Enséñanos a todos a valorarlo. A los más jóvenes, enséñales a descubrir que a partir de esta verdad, disfrutarla, creerla, desde ahí, Padre, pueden proyectar toda su vida en ti y habrá alcances más grandes, superiores. Y a los adultos, Padre, enséñanos también a mirarnos, que no vale nada nuestra experiencia, no vale nada nuestro quehacer en la iglesia, si es que no hemos nacido de nuevo. Esa es la verdadera forma en la que tú lo haces al adoptarnos, porque nos has adoptado, porque hemos pasado por el nuevo nacimiento. Y enséñanos a jóvenes y adultos a compartir esto con nuestros niños y nuestras niñas, Señor, para que puedan vivir siempre en la vida, en sus pequeñitas vidas, pensando y descansando en que tú eres la esperanza para todos nosotros. Somos tu familia, somos tus hijos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Nos vamos contentos y gozosos después de haber escuchado la palabra de Dios. Ahora, nada más nos resta recordarles que pueden comunicarse en las redes sociales con todas las actividades que hay en la iglesia. Y además de eso, hermanos, le va a aparecer aquí en la pantalla el número de cuenta para que ustedes depositen ahí su ofrenda. Dios los va a bendecir y nos va a bendecir a todos. Ahora, permítame orar. Dios poderoso, Dios misericordioso, gracias por tu protección. Y ahora, Señor, despídenos en paz y que esta semana sea buena para todos. En Cristo Jesús, amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos.